Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este martes 7 de junio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mediocre crecimiento económico del primer trimestre, 2.5%, gracias a Reficar. Pero la magia de Reficar ya se acabó para el segundo trimestre, como lo muestran las cifras de abril y de mayo. El crecimiento económico para este año no va a llegar al 2%. Lo decimos desde la hora de la verdad. Y eso viene de la mano con la noticia que nos ha sacudido, que es la noticia de la inflación. Un crecimiento del 2.5%. Y una inflación del 8.2% es una verdadera crisis económica, pero en grande, pero la mayor de lo que venimos hablando hace mucho tiempo y nadie nos quería creer. La noticia la sacaron obviamente el viernes en la tarde, en vísperas del largo puente, para que nos olvidemos del tema. De enero a mayo, la inflación va en el 4.6%, luego vamos disparados para un 10%. En los alimentos, la inflación es del 13.46%. De manera que si hay un incremento en el salario mínimo del 4,5% y los alimentos están creciendo en el 13.5%, a la gente le están diciendo que coma la tercera parte de lo que comía antes. Es así de sencillo, es así de fácil. Uno no puede hacer las cuentas por lo que a uno le pasa. Y si tienen ustedes, queridos oyentes, la suerte de hacer su mercado completo, piensen en los millones de colombianos que con una inflación de alimentos del 13,5% y un aumento en el salario mínimo del 4.6%, está comiendo la tercera parte. Esos, los que tienen el salario mínimo, que tienen que declararse privilegiados en Colombia. La muerte de Cassius Clay, o Muhammad Ali como él quiso que lo llamaran, porque decía que Cassius Clay era nombre de esclavos y que él no quería tener el alma esclava. Un hombre excepcional, un boxeador como no ha habido otro en la historia, una capacidad de danzar en el ring con semejante mole, semejante montaña, pero parecía, como él decía, una mariposa que picaba como una abeja. Boxeador como no hubo otro, pero al mismo tiempo contestatario, enemigo de la guerra de Vietnam, enemigo del servicio militar obligatorio. Es más, perdió su título mundial de boxeo por no prestar el servicio mundial obligatorio. Después lo recuperó. Un hombre excepcional, excepcional. Los golpes que recibió en el ring, inclusive muchos de ellos que le fueron propinados después de que los médicos entendieran que algo grave pasaba en su cerebro. Y sin embargo no quiso atenderlos y siguió boxeando hasta despertar el terrible mal, el Parkinson, que lo llevó a la muerte. Las elecciones en Perú. Parece, por lo que van los escrutinios, que el señor Kuczynski gana las elecciones por un margen tan estrecho como no se había producido nunca en una elección en el Perú. Algunos dicen que en mucho tiempo, no recordamos, no sabemos que en el Perú
se haya producido una diferencia de votos que va más o menos en 50.000, donde el voto es obligatorio y donde hay 25 millones de peruanos obligados a votar. 50.000 votos. ¿Qué significa eso? Carlos Alberto Montaner tiene una excelente presentación del tema desde aquí, desde la hora de la verdad. Lugar común en este país, esto es inmanejable. La carretera panamericana sigue en manos de quienes la bloquean, es decir, Colombia está bloqueada con el sur del continente. No hay paso hacia el Ecuador, Perú, a la Argentina, no hay paso, simplemente, así de sencillo, así de fácil. Han muerto personas, las autoridades no se atreven a obrar, Minchi Rinchi sigue haciendo gestiones, no sé si ya le llevaron la botella de Chirrinchi para que convenza a los indígenas que griten guardia, guardia, fuerza, fuerza, que ese es su tono oratorio y su capacidad de convicción. La situación es muy delicada. Los maestros, ya hablamos con el director de la FECODE, están en un plan supremamente serio pero muy contundente. O nos arreglan el problema de la salud o volvemos al paro. Ya el gobierno asumió compromisos, puede cumplirlos, está en condición de cumplirlos. Y hoy arrancaron los camioneros. No están haciendo alardes de fuerza, no están bloqueando las carreteras, simplemente se están yendo al paro. Y el gobierno otra vez a prometerles. Y él les dice, pero es que lo que nos prometieron en el 2011 no se han cumplido y estamos en el 2000. Las cosas que nos prometieron en el 2011 no se han cumplido y estamos en el 2016. Por todas partes es el caos, es la anarquía, es la falta absoluta y total de gobierno. De un gobierno dedicado a los temas de La Habana porque no tiene otra agenda, no tiene otra historia, una historia ya trasnochada, una historia en la que nadie cree, porque nadie puede creer en eso, y unos personajes que manejan los hilos de una manera supremamente complicada. Sabemos bastante más de lo que queremos decir, por razones de seguridad nacional. Les queremos decir que sabemos bastante más. Y a los personajes que están manejando esto les mandamos la razón muy clara de que sepan que sabemos. Monte Alegre contra Santos. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Eduardo Monte Alegre, que fue figura hecha por Santos, lo candidatizó a la Fiscalía General de la Nación, apoyó esa candidatura, lo sacó elegido fiscal, y después con el fiscal le dio el presupuesto más soberbio que ha habido en la historia. El fiscal hacía lo que le daba la gana y Santos hacía lo que le daba la gana al fiscal, eso era de parte y parte, una interdependencia absoluta. Ahora Monte Alegre dice que estos diálogos y que este plebiscito sobre todo es una locura, que la paz no le pertenece a Santos, que él no es dueño de la paz, por supuesto, dejando entrever muy claramente que él, Monte Alegre, se considera dueño de la paz. De todas maneras, se agarraron esos dos. ¿Qué pasa con Avianca? ¿Por qué busca socio a Avianca? Después de la caída de Fabio Villegas, no es sino sumar las dos cosas. La gestión de Fabio Villegas fue un desastre para el señor Efromovich y terminó endeudando a Avianca en unos niveles en que Avianca ya no es capaz de pagar, porque Avianca tiene una dependencia muy grande de los pesos y la endeudaron inmensamente en dólares sin coberturas suficientes. Necesita, yo no diría que desesperadamente, pero necesita de manera muy apremiante un socio internacional y lo está buscando. La situación de Avianca y la gestión de Fabio Villegas, que se comprobó tiempo después que fue una verdadera calamidad. El santista Fabio Villegas. Los 6.000 que se empelotaron en la Plaza de Bolívar no nos escandalizan, por Dios. Entiendan que a estas alturas de la vida uno no lo escandaliza a nadie, mucho menos ver un hombre o una mujer desnudos. Era pues lo que analiza. Eso lo que le produce a uno es un pesar infinito.
que haya 6.000 compatriotas nuestros que sean capaces de irse desnudos a la Plaza de Bolívar a las 2:30 de la mañana, sometiéndose a las posibilidades de adquirir una neumonía, una bronquitis, para que salgan en una foto donde no se van a ver, además. Y para seguirle la pista a este tal Spencer Tunick, que es pues un ciudadano muy especial, que va por muchas regiones buscando majaderos que se empeloten para tomar grandes fotografías, pues aquí encontró 6.000 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, que desde las 2:30 de la mañana andaban en cueritos o casi en cueros, con el deseo de formar parte de esa foto. Qué pesar, qué cosa tan lamentable. Está circulando un correo electrónico que se llama el Guardiamarina Santos, donde demuestra que Santos ni siquiera guardiamarina es, que por supuesto no es periodista de Arkansas y que por supuesto no hizo ninguna carrera completa en Londres. Total, no es profesional. Eso no le impide ser presidente de la República, porque la Constitución del 91 diseñó las cosas de manera que cualquiera pudiera ser presidente de la República por el hecho de ser mayor de edad, prácticamente, para que pudiera ser presidente de la República cualquier miembro del M-19, para que no tuvieran problemas, hicieron ese diseño muy a propósito. Para muchísimos cargos en Colombia, y muchos oyentes que nos están escuchando lo saben, que se necesitan requisitos muy importantes de carácter académico, inclusive con maestrías, para tener acceso a ciertos puestos públicos, y ni qué hablar de los privados en Colombia. Pues Santos no es nada, nada de nada, y si lo es presidente, estamos dispuestos a rectificarnos. Muéstrenos su diploma y denos autorización para averiguar en la universidad donde supuestamente cursó sus materias para que nos den las calificaciones que haya obtenido. Usted no es nada de nada, y eso, pues, no se lo estamos reprochando. Es posible que Alberto Lleras no hubiera tenido un título académico, pero qué sabiduría, qué profundidad en los temas, y qué hombre conocedor del mundo y conocedor de tantas ciencias en las que penetró con su inmensa inteligencia. Pero pues de usted estamos diciendo que además de saber muy poco, se le nota porque no tiene, dice este escrito, que no tiene usted título profesional ninguno. Los suizos parecen, pero no son tan pendejos. Parecen porque le quieren dar estatus internacional a las FARC, y eso pues lo conmueve a uno. Pero por otro lado, les hacen una propuesta, y una propuesta simpaticísima, para que sin trabajar cada suizo reciba por lo menos $2.500 por mes. Lo rechazó el 70% del electorado suizo, que es un electorado que concurre masivamente a las urnas. Luego, los suizos no son lo que parecen, de ninguna manera. Bastarán unas firmas para atajar el plebiscito por la paz. Ya empezó la gran firmatón en todo el país. Ya hubo un primer día con las faltas de logística, con las equivocaciones que uno pueda suponer, pero hay un enorme entusiasmo nacional para firmar diciendo no le jalamos al plebiscito por la paz, que es una manera de decir no le jalamos a Santos, no le jalamos a las FARC, no les jalamos a que le entreguen nuestro país a unos bandidos. La gran firmatón que se inició el sábado pasado. Nuestra amiga, la periodista venezolana María Angélica Correa, escribió un artículo demoledor en el diario El Tiempo sobre lo que está pasando en Venezuela. Es una reportera de guerra diciendo, creí que en mi vida periodística me iba a tocar cualquier cosa menos hacer una crónica como reportera de guerra en mi patria, en Venezuela. Pues eso es lo que le está pasando a María Angélica Correa, reportera de guerra en Venezuela. Si usted no leyó ese artículo, léalo.
probablemente no le diga muchas cosas nuevas, que uno ya se va habituando a las noticias que llegan desde Venezuela, pero presentadas en bloque, con esa inteligencia, con esa perspicacia, con ese estilo directo de María Angélica Correa, se convierte en una página fundamental para comprender cómo al país más rico de América lo volvieron pedazos estos fantoches de Chávez y de Maduro. Y a propósito de estos asuntos, tenemos que celebrar que por tercera semana consecutiva se mantiene como el libro más vendido en Colombia, Me niego a arrodillarme, del coronel Mejía Gutiérrez. Que siga así mucho tiempo, porque esta es una reivindicación de la verdad, una reivindicación de nuestro ejército, una reivindicación de este hombre excepcional que por salvar a Colombia está preso, está perseguido de manera infame por una trampa que urdieron entre Juan Manuel Santos y el señor Jaramillo, con la revista Semana. Desde luego, tenía que ser con la revista Semana. Ahí está el montaje completo. Lo demás, unos fiscales de izquierda, unos jueces que habrá que decir en homenaje de algunos que se negaron a dictar sentencia, que no iban a dictar esa sentencia, hasta que apareció uno que sin leer el expediente dictó la sentencia y condenó al coronel Mejía Gutiérrez. Ahí descubre usted lo que pasó en la toma del Palacio de Justicia. En el interior, en los pasillos, en los distintos pisos, donde este hombre se batió como un león por salvar la patria. Lo que pasó, lo que pasa después en la formación de un gran militar en los Estados Unidos. Luego, sus trabajos en el sur del país, en La Hormiga, en el Putumayo, en un mundo de coca, batiéndose como un león contra la coca y defendiendo La Hormiga cuando caía Mitú. Luego, en el norte del país, él fue el hombre que empezó la reconquista de Colombia desde el departamento del Cesar. Sus inmensas batallas contra los paramilitares, contra los guerrilleros, contra los bandidos, eso le costaría el proceso que le montaron entre Santos, Jaramillo y la revista Semana. Luego otra vez en el sur de Colombia, con cuántas hazañas y con cuántas precisiones sobre lo que estaba pasando allá. No dejen de leer el libro del coronel Mejía Gutiérrez. Atentado en Estambul ayer, 11 muertos, 36 heridos. Hillary Clinton ya completó los delegados suficientes para ser candidata demócrata. Lo de California, entonces, ¿para qué sirve? Es lo que nos preguntamos. Ahora Chile demanda a Bolivia por el río Silala. Chile a la carga. Tiene por lo menos ideas claras. Sabe cómo está manejando el asunto y los peligros que corre en la Corte Internacional de Justicia. Más atentados contra Francia. Un francés fue detenido en Ucrania con un verdadero arsenal que se supone iba a utilizar en París. La ocasión, la Eurocopa. Hay mucha preocupación en los círculos de seguridad franceses y en el continente entero por lo que pueda ocurrir. Y hoy, en la historia, recordaremos que un día como hoy, 7 de junio de 1909, asumió el poder en circunstancias dramáticas el general Jorge Holguín, cuando terminó lo que se llama en la historia de Colombia el régimen del quinquenio del general Rafael Reyes. Les contaremos esa historia apasionante. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Buenos días a todos. Bueno, esperemos que hayan descansado este fin de semana y estén listos todos para estas noticias que llegan, que son siempre intensas, ¿no? Colombia vive en estos momentos una situación de desorden y de profundo malestar. Al paro campesino, con bloqueos en las carreteras y varios heridos y muertos, se le suma ahora el paro camionero, que empezará hoy a las 12 de la noche. El motivo es el de siempre, incumplimiento de los acuerdos. Dicen los camioneros
que después de año y medio no han podido implementar el acuerdo dado en el 2011 y al día de hoy, en el 2016, no se ha podido hacer nada. Según los camioneros, falta voluntad política y tras el paro, que también hicieron el año pasado un paro de 24 días, como recordarán, en donde se firmaron acuerdos, pues no se ha llegado absolutamente a nada. Cerca de 150.000 camiones se van a inmovilizar en el territorio colombiano y si a las carreteras bloqueadas por los indígenas y los campesinos le sumamos ahora el paro camionero, pues este panorama no pinta bien, la verdad. Pregunto, ¿qué hay detrás de estos paros? ¿Hay un complot, hay una infiltración del ELN, como el gobierno quiere hacer creer a los colombianos, o un profundo y genuino malestar de los diferentes gremios en el país que están cansados de las promesas incumplidas de un gobierno que vive de cara a La Habana y de espalda al país? ¿Ustedes qué creen? La felicito por esa expresión. Un gobierno de cara a La Habana y de espaldas al país. De todas maneras, pues tenemos una situación gravísima en Colombia y esa situación gravísima se refleja en estos paros y estos movimientos que no se levantan sino con nuevas promesas. Un gobierno puesto contra la pared, que no tiene prestigio ninguno, que no tiene ninguna capacidad de manejo. Es que el que tuvo nació de la mermelada y vino de la mano de la mermelada y se le acabó cuando se acabó la mermelada. La bonanza petrolera le permitió gobernar a un mediocre como Santos y hacerse escrutar como presidente para un segundo periodo, y luego vino la crisis petrolera, se acabó el petróleo, se está acabando la producción de petróleo y nada funciona en Colombia. Nada es absolutamente nada. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 7 de junio del año 16, son las 6:26. El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, se fue lanza en ristre contra el gobierno del camarada presidente y el plebiscito que refrendaría los acuerdos logrados con los criminales de las FARC en La Habana. La época en donde el jefe contratista del ente acusador Montealegre Linet era uno de los mayores defensores de las iniciativas del gobierno nacional, en cabeza del presidente de las FARC, ha llegado a su fin. La razón del divorcio obedece a las recientes declaraciones del exfiscal, quien al término de la rendición de cuentas de la entidad por la que estuvo al frente durante largos e interminables 4 años, el protector de la Tocarruncho y Palacino y verdugo de Sandra Morelli, arremetió contra varios funcionarios del gobierno, incluyendo al sátrapa, su nominador. Así paga el diablo a quien bien le sirve, como usted lo manifestaba hace un momento, doctor Londoño. Su diatriba... Sí. Esto tenía que ocurrir. Sí, siga, Willy. Su diatriba salió mientras criticaba duramente el plebiscito, como lo está planteando el gobierno que dirigen desde La Habana. Es una burla a la Constitución. El exfiscal manifestó que el mandadero de las FARC no es el dueño de la paz, ni Mamerto de la Calle, ni mucho menos Sergio Jaramillo, alto atolondrado para las FARC. Doctor Londoño, cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahí está. Eso tenía que pasar. Es que no hay nada peor que cuando los bandidos se juntan para hacer cuentas del botín. Aquí pues lo que hay es un botín político y se están disputando entre Montealegre y Santos el botín político de La Habana. Entonces Sí, por es una eso pelea, es como un tiroteo en un ascensor. sale pues Montealegre a decir lo que está diciendo de Juan Manuel Santos. Mi Dios los cría. Las Sí, claro. afinidades selectivas, esas cosas que nacen mal, tienen que terminar mal. Y nos vamos para los Estados Unidos, porque Cristina Londoño tiene cosas apasionantes que decirnos. Adelante, Cristina.
Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hace solo unas horas se podría haber escrito una nueva página en la historia de los Estados Unidos, y es que se le unieron a la campaña, a la candidatura, perdón, de Hillary Clinton, los delegados suficientes para darle la virtual nominación de su partido a la presidencia. Esto la convertiría en la primera mujer que alcanza ese logro de ser la nominada de su partido para ocupar la Casa Blanca. ¿Por qué digo virtual nominada o por qué la estoy llamando presunta nominada? Porque ella no es la nominada oficial hasta que estos delegados que se escogen en las elecciones primarias voten por ella en la convención y sea la nominada oficial de su partido. Por eso en este momento Donald Trump todavía está siendo llamado el virtual nominado republicano o el presunto nominado republicano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Anoche, hace solo unas horas, suficientes delegados, a Hillary Clinton le faltaban 23, entonces se le unieron a su campaña o se unieron a ella, le dieron su voto 23 superdelegados que eran los que le hacían falta. Estos superdelegados no son elegidos en las votaciones primarias, estos son miembros del Partido Demócrata que tienen la libertad de decidir con qué candidatos se van y decidieron adherirse a su campaña. Por esta razón, la campaña de Bernie Sanders, el rival de Hillary Clinton, el senador de Vermont, que se describe a sí mismo como un socialista demócrata, no está reconociendo la nominación. Y está diciendo, los delegados que de verdad cuentan son los que se eligen por medio del voto en las primarias. Estos superdelegados no deben ser contados hasta la convención porque los superdelegados, estos miembros del partido que pueden votar con uno o votar por el otro candidato, pues tienen la libertad de cambiar de postura, de cambiar de opinión e irse de un candidato a otro. Por eso Bernie Sanders dice que él se mantiene en la contienda e incluso dijo anoche que va a dar la pelea en California, y es que en California las últimas encuestas daban un empate virtual entre Bernie y Hillary, y Bernie tiene la esperanza de poderle ganar la elección en California a Hillary Clinton, la ex primera dama, ex secretaria de Estado, y esto sería un golpe monumental para ella. Sin embargo, se sabe que en los próximos días, puede ser hoy, mañana o pasado, el presidente Obama ya estaba listo para lanzarse al ruedo y darle su apoyo a la elegida, a la virtual candidata demócrata Hillary Clinton, y se dice que va a salir el presidente a hacer campaña a favor del nominado demócrata, aterrorizado, según ha dicho, por la posibilidad de que pueda ganar Donald Trump. El presidente Obama ha tratado de no mencionar el nombre de Trump, pero sí, pues por muchas indirectas ha dicho que incluso en el exterior hay preocupación entre otros líderes de estados de que Donald Trump vaya a ser el posible, que exista la posibilidad que Trump pueda llegar a la presidencia, que hay preocupación por sus posturas. En cuanto a Donald Trump, les cuento que está en medio de una de las controversias más grandes que se ha desatado a su alrededor desde que se lanzó a la precandidatura republicana. Y esto por un nuevo comentario que hizo sobre un juez distrital, un juez que se llama Gonzalo Curiel, nacido en los Estados Unidos, totalmente estadounidense, nacido en Indiana, pero de padres mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Este juez está llevando un caso de unos estudiantes que están demandando a la ex Universidad Trump diciendo que fue un fraude y que no les dio lo que les prometió. Entonces Donald Trump dice que un juez de descendencia mexicana no puede ser imparcial en nada que tenga que ver con él porque él quiere construir un muro entre México y Estados Unidos. Esto ha desatado indignación entre muchísimas personas, incluso republicanos, que dicen que el comentario de Donald Trump es totalmente racista, decir que una persona por su descendencia no puede ser imparcial o no puede desempeñar bien su trabajo. Incluso Newt Gingrich, un titán del Partido Republicano, uno de los legendarios del partido, que ya le había dado su apoyo a Donald Trump, está diciendo que ha sido un error garrafal del magnate hablar así de un juez estadounidense de padres mexicanos, y Trump, en vez de echarse para atrás, pues ha seguido insistiendo y ha llegado a decir entonces que un juez musulmán no podría ser imparcial en un juicio
en su contra. Trump incluso ha regañado y ha hablado mal de gente de su propia campaña, que ha tratado de decirle a otras personas que están haciendo campaña en nombre del magnate que por favor dejen el tema de lado. Trump insiste que sus comentarios no son racistas e insiste que ese juez no puede ser imparcial. Y como les digo, ya hay muchos republicanos importantes que empiezan a criticarlo y a decir que se está equivocando y que ese definitivamente no puede ser el tono del aspirante o del candidato republicano, el virtual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Se empieza a delinear también un claro movimiento de republicanos que dicen que simplemente en estas elecciones no van a votar porque su conciencia no les permite estar con Donald Trump. Uno de ellos es Jeb Bush, el aspirante a la nominación republicana, y hay otros republicanos de importancia que dicen que simplemente se van a quedar en casa ese día porque no tienen estómago para votar ni por Hillary Clinton ni por Donald Trump. Pero así está la situación, ese es el panorama. 6 elecciones hoy, primarias en California, la más grande, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Sur y Dakota del Norte. Estamos pendientes de esos resultados y dentro de una semana las primarias en Washington, D.C., la capital del país, que acaban la temporada oficial de las elecciones primarias y ya nos quedaría solamente la elección general en noviembre entre presuntamente Hillary Clinton y Donald Trump. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy bien. Esto pues va a ser un debate, un intenso debate de desprestigio. A ver cuál tiene menor cantidad de prestigio y cuál tiene mayor cantidad de desprestigio. Si la señora Clinton o el señor Trump. Algunos dicen es que no tenemos estómago para votar ni por la una ni por el otro. Y en ese número nos contaríamos. ¡Qué horror de candidatos! ¡Qué horror de perspectiva! Para la más grande nación del mundo y para el mundo entero, que depende de las posiciones que esa nación adopte. Después de el desastre que vivieron los Estados Unidos con Jimmy Carter, por fortuna llegó Ronald Reagan a enderezar las cargas. Ahora, ¿quién será, Dios mío? ¿Quién podrá hacernos el milagro? Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. En la puerta del horno se quema el pan, solían decir las abuelas. El refrán cae como anillo al dedo a las elecciones del domingo en Perú. Lo que parecía una victoria segura para Keiko Fujimori parece encaminarse a un voto finish que perdería frente a Kuczynski por poco menos de 60.000 votos en un país con un ascenso electoral de más de 17 millones. Con 95.36% de actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, más conocida como ONPE, reporta que Kuczynski se ubica en primer lugar con 50.18% de votos válidos frente a 49.82% de Keiko Fujimori. Fujimori no ha aceptado la derrota, señalando que es necesario esperar los votos del exterior y de las zonas remotas del Perú. Por su parte, Kuczynski tampoco ha proclamado su victoria. La ONPE declaró que no tendría consolidados los resultados hasta mediados de la semana, puesto que se han presentado numerosas impugnaciones de mesas. Analistas adjudican este giro a dos factores. De una parte, la movilización de la izquierda, cuya candidata Verónica Mendoza pidió a sus votantes votar por el ex banquero liberal Kuczynski. Más importante aún, el antifujimorismo parece haber sido espoleado por los escándalos de la última semana, que vincularon al gerente de campaña y a varios de quienes gestionan recursos para la campaña, o si me permite el anglicismo, fundraisers, con investigaciones de la DEA por lavado de activos. Como se sabe, el padre de Keiko, Alberto Fujimori, purga una pena de 25 años de prisión por cargos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado. Kuczynski, de 77 años, casado con norteamericana y conocido como PPK, es hijo de inmigrantes europeos, exitoso empresario, favorito de los mercados financieros y ex banquero de Wall Street.
Ha ofrecido un gobierno de consenso y cuenta con solo 18 de un total de 130 congresistas frente a los 73 que obtuvo Fujimori en abril. El exbanquero apoyó a Keiko durante la segunda vuelta contra Ollanta Humala en 2011, pero en el fragor de la última semana de campaña la acusó de ser la mensajera de un narcoestado. Lamentable, doctor Londoño, que la política moderna se haya concentrado en los epítetos y no en las ideas. Es lamentable. Tiene un excelente comentario sobre el particular Carlos Alberto Montaner, pero, Dios mío, qué situación la del Perú. La diferencia es de décimas, es de algunos miles de votos. Todo pudiera cambiar, pero parece que no cambiará. Y que el señor Kuczynski será el nuevo presidente del Perú, sin parlamento. Vamos a ver eso cómo funciona, Roberto. De acuerdo. Porque tendrá que contar con Keiko Fujimori, a la que ha ofendido hasta extremos indecentes. Indecentes. Así no se trata a una persona, mucho menos a una dama, pero así no se trata a nadie. A nadie. ¿Qué va a pasar ahora? Dicen que la política es dinámica, que cualquier cosa puede suceder. Como por ejemplo que la extrema izquierda vaya a apoyar al hombre más caracterizado de derecha que hay en la contienda electoral, que es el señor Kuczynski, un banquero de Wall Street y un empresario exitoso apoyado por la extrema izquierda del Perú. Bueno, la política es dinámica, ver, vivir para ver. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos los oyentes, para los compañeros de la mesa. Estamos muy preocupados porque pareciera que la economía colombiana está a puertas de la recesión. Los últimos indicadores económicos que tenemos son más graves de lo que alguna vez pudimos haber imaginado. Amanecemos recordando el anuncio de una inflación del 8,2% cerrando mayo del año en curso, aunque en alimentos ronda el 13% o más. Un pronóstico de crecimiento económico, doctor Londoño, inferior al 2,5%, aunque algunos hablan que al finalizar el año no llegaremos al 2%. Y medidas que asume el Banco de la República subiendo tasas e interviniendo el mercado para tratar de alguna manera de afectar el dólar. Mientras tanto, el gasto público sigue disparado, el empleo público no para de crecer, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí en la hora de la verdad. El gobierno, por su parte, sigue anunciando nuevas inversiones para tratar de levantar los múltiples paros que se anuncian. Varios académicos, doctor Londoño, insisten en que el crecimiento económico de los países emergentes era insostenible si no se tomaban en su momento las medidas necesarias. No es para menos. La sobreexpansión del Estado en economías volátiles no puede conducir a nada distinto. Excesivo gasto público, ahorcar el sector privado y frenar el emprendimiento y la innovación, que siempre requieren importantes inversiones para hacer una realidad. Lo dijimos aquí la semana pasada, cuando informábamos sobre las pérdidas acumuladas de las empresas más importantes del país. Y ahora estamos atentos al socio estratégico que está buscando Avianca, después de reportar pérdidas superiores a 300.000 millones de pesos. La situación en Codensa no es clara, y lo que nos falta es una caída general de las empresas de energía que no logran mantener su presencia en los mercados vecinos. Lo más grave, doctor Londoño, pues afecta a la mayoría de las gentes en Colombia, como acabamos de decir, es que los precios de los alimentos siguen subiendo. Si bien algunos anuncian que superado el fenómeno del Niño las cosas pueden mejorar, no podemos olvidar que este país amanece con anuncios de paro todas las semanas, como decía ahora Montserrat, y que ya se asoma el fenómeno de la Niña. Tampoco podemos olvidar que el sector petrolero está pidiendo a gritos orden, nada más, que las comunidades respeten los acuerdos y que paren ya las amenazas, pues ello frena la inversión y hoy más que nunca es urgente lograr nuevos recursos para sísmica y exploración. El gobierno no puede seguir gastando al debe y tiene que evitar ahogar con más impuestos a las empresas cada día menos que logran mantener márgenes importantes, primer paso para nuevas inversiones. El salario mínimo sube menos que la inflación y estamos a puertas de enfrentar un escenario donde el consumo se contrae, doctor Londoño. Digan lo que digan, traten de tapar lo que traten de tapar, Colombia parece acelerar en el tránsito hacia una recesión. Hacia una recesión con inflación. Esa mezcla maldita se llama estagflación. Y ese sí es el cóctel molotov de la economía. Porque una inflación es espantosa. Una recesión es durísima, pero mezclen las dos cosas. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Inflación disparada y recesión a la vista. Estagflación. Pero Santos dice que vamos divinamente, divinamente.
Claro, se nota que él no hace el mercado y se nota que no tiene salario mínimo y que no le importa lo que le pasa a los que tienen un salario mínimo. Que con un salario que les creció 4,5%, tienen que comprar un mercado que les está valiendo 13,5% más. Pero es que ya en el segundo semestre todo se normaliza, todo. Cuando llegue el fenómeno de la niña y no estamos preparados para nada. Distinto que para recibir las malas noticias de otras inundaciones y de otros problemas. Cuando no hay gobierno, no hay gobierno. Y en un minuto estaremos con Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el departamento del Huila, partido del Centro Democrático. ¿Qué dice el acto legislativo para la paz? El llamado acto legislativo para la paz. En un minuto Álvaro Hernán Prada estará con nosotros en la hora de la verdad.